Este, Vamos a orar. Isra, ¿me ayudas con la oración? Sí. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar, Señor, tu palabra, de que a través de la distancia, Señor, permites que por medios tecnológicos podamos conectarnos, Señor, y estar en un mismo sentir. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que aún sigan estas reuniones y pedimos porque tu Espíritu Santo, Señor, siga ministrando, Señor, cada una de las reuniones, Padre, aquel que comparte tu palabra, Señor. Respalda, Señor, respalda tu palabra, Señor, y que no permitas que nos salgamos, Señor, de lo que tú nos has mandado, Señor. Te pedimos porque tu Espíritu Santo nos muestre el día de hoy, Señor, que seas tú, Señor, el que nos enseñe, Padre, y que tú tomes el control de todo, de la red, Señor, de los que se han de conectar, que faltan, Señor. Permítele, Señor, que ellos puedan dar esa continuidad, Señor, desde sus hogares, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. Acompáñenme a Mateo 11. Estamos trabajando ahorita sobre el libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Hace 8 días se compartió sobre las recompensas y hoy nos toca el subtítulo de los mensajeros de Juan el Bautista. Así es como viene marcado en mi Biblia y también en la pantalla. Vamos a comenzar a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, del 1 en adelante. Vamos a leerlo todo, hermanos. Pongan mucha atención en todo y ya ahorita al final ustedes participarán qué les llamó la atención y vamos a ir escudriñándolo poco a poco. ¿Sale? Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí que yo os envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, el que es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endenchamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, hermanos, me fui un poquito rápido, pero ahorita vamos a ir escudriñando versículo por versículo, no se preocupen. Vamos a comenzar con los primeros. Esperemos en el Señor que nos alcance el tiempo. Jacob. Dice, vamos a empezar con el primer versículo. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Hermana Alicia, ¿qué instrucciones les había dado el Señor Jesús?
Creo que no me ¿Qué escuché. instrucciones? Sí estoy. Así Es que estoy acordándome. No, no se preocupe. Bueno, que les dijo en el capítulo anterior, les dijo que fueran a predicar el Hasta ahí, evangelio. hermana, hasta ahí. Ya nos dio una. Predicar el evangelio. Hermana Angélica, ¿qué instrucciones le dio el Señor Jesús a sus discípulos? La hermana Angélica ya nos dio una. ¿No, hermana Angélica? Hermana Fanny, ¿qué instrucciones Jesús les dio a sus discípulos? Dígame una. Buenas noches. Buenas Lo de noches. a sus discípulos, Lo de qué, hermana, no la alcancé a escuchar, perdóneme. hacer discípulos. Hacer discípulos. Sí, va por ahí, pero se las dio muy clara. Hermana Reina, ¿qué instrucciones les dio Jesús a sus discípulos? Enseñar. Enseñar, sí, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más que guste participar? Que me dé una. Una más. Yo te digo, Carito, A ver, dígame, hermana. les dijo que fueran primero a las ovejas perdidas de Israel. Sí. El Señor Jesús les da 7 instrucciones, hermanos. Si ustedes no se habían percatado, el Señor Jesús les da a sus discípulos 7 instrucciones. ¿Y dónde vemos esas instrucciones que la hermana Caro nos está diciendo? Todo esto comienza desde el capítulo 10. Vayan a su Biblia. Necesito que tengan su Biblia, hermanos, porque es necesario que ustedes verifiquen que lo que se les dice está escrito. ¿Sale? Precisamente en la reunión de damas, el Señor nos hablaba con estar rumiando la palabra, estar volviendo a regresar a ver si lo que me están diciendo es verdad o lo están inventando. Entonces hay que rumiar la palabra. Entonces yo te invito, hermano, que no solamente dejes guiar por la Biblia que está en el Zoom o la que te comparten. Ten tu Biblia a la mano, es de vital importancia. Entonces, esto comienza en el capítulo 10, ¿sale? ¿Qué veíamos en el capítulo 10, del 1 al 4? Que el Señor elige a sus discípulos. Eso es lo primerito. Después de que Él los elige, les dice la misión. ¿Ya ubicaron la misión o no? ¿Ya lo ubicaron? Alguien que me confirme si ya ubicaron. La misión Sí, de los Carito. 12. Ok. Sí, Carito. En esta misión de los 12 vienen las 7 instrucciones exactamente que les da a sus discípulos. La primera que les dice, él les dice, no vayas por camino de gentiles y ciudades samaritanos, sino ve primero a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ya ubicaste la primera instrucción? Ubícala en tu Biblia, hermano. Si la tienes que subrayar, si le tienes que poner primera instrucción, hazlo. Esa es la primera. No vayas por camino de gentiles ni a ciudades samaritanos, sino ve a las ovejas, a la casa, espérenme, para no inventar, para no parafrasear, dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la primera instrucción. ¿Cuál es la segunda instrucción? Ahí mismo, en ese capítulo 10, versículo 7. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la segunda instrucción que les da. Primero les dice, no vayas a casa de gentiles ni samaritanos, sino ve a las ovejas perdidas de Israel. Y la segunda instrucción les dice, ve. Si tienes que ir, es para ir a predicar el evangelio y les vas a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos con la tercera instrucción. La tercera instrucción viene en el 8. No solamente el Señor Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio, sino manda a que sanen, a que limpien, a que liberen. Y fíjate cómo dice en el 8.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. ¿Sale? Esa es la tercera instrucción, hermanos. No era solo predicar, sino hacer. El Señor Jesús, algo que nos deja como ejemplo es, no solamente lo digas con tu boca, sino aplícalo en tu vida. Y aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos, no solo prediquen, sino enseñen. Y predicar y enseñar, hermanos, es cosa bien diferente, ¿eh? No es lo mismo predicar y enseñar. Ustedes lo pueden verificar cuál es el concepto o el significado de predicar y cuál es el significado y el concepto de enseñar. Son totalmente diferentes, ¿sale? Entonces, el Señor aquí les está diciendo, no solo vas a predicar, sino vas a poner por obra lo que yo he hecho, lo que ustedes han visto que yo he hecho. ¿Y qué era eso que hacía Jesús? No solo les decía, el reino de los cielos se ha acercado, sino Él sanaba, Él liberaba, Él ayudaba, ¿sale? Entonces, ¿esa cuál era qué número era esa instrucción, hermanos? La 3. La 3. Muy bien. ¿Cuál? No, a ver, vamos otra vez. La primera es, no vayas, si quieres ponme la Biblia para que se los vayamos mostrando. Es Mateo, capítulo 10. Es que estamos viendo las instrucciones que les dio. 10, 5. Ok, la primera es, no vayas, ¿qué dice? Por camino de gentiles, dice, estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la primera instrucción. La segunda instrucción es, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la número 2. La número 3, cuando les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esa es la 3. Sí les dije la 3, ¿va? La 3. La 4 dice, no os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos quién en ella sea digno y pasad ahí hasta que salgáis. Esa es otra instrucción. Él les dice, si van a salir, no se lleven nada, no lleven consigo nada. ¿Por qué les decía esto? Porque donde fuera, ¿qué iba a pasar? El Señor les iba a proveer porque ellos iban a ser como esos misioneros, ¿sale? Continuamos con la siguiente instrucción. Dice, en el 12, dice, y al entrar en la casa, saludadla. Esta es otra instrucción que les da, hermanas. Cuando llegaran ellos a entrar en alguna casa, que ellos fueran, que les abrieran la casa para que se quedaran ahí porque andaban de misioneros o porque andaban compartiendo el evangelio, ellos tenían que saludarla. Me llama mucho la atención esta parte, que les dijo, y al entrar a la casa, saludadla. Y dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta es otra instrucción, hermanos. El Señor les dice, si te reciben, qué bueno, gracias a Dios. Si no te reciben, sacúdete el polvo de vuestros pies. ¿Sale? Entonces, aquí vemos estas instrucciones que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Eso es lo primerito que veíamos en el primer versículo. ¿Sale? Si nos vamos ahora sí a Mateo 11, 1, que decía,
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Cuáles eran las instrucciones? Las podemos encontrar en Mateo 10. Si tú las quieres volver a revisar, ahí puedes encontrar qué instrucciones les dio. Ya las acabamos de ver. Estas instrucciones que el Señor les dio a sus discípulos. Después de que Él les da instrucciones, si ustedes continúan ese capítulo, hermanos, ya lo vimos, pero si ustedes continúan leyendo, no solo les da instrucciones, después de las instrucciones les da las advertencias. Si ustedes recuerdan, vimos el capítulo de persecuciones venideras y ahí les está advirtiendo que los va a enviar como ovejas en medio de lobos, les empieza a dar advertencias. Y si tú sigues al siguiente subtema, no solo les da advertencias, les da consejo. ¿Y cuál es ese consejo que les da? Se viene el subtema de a quién se debe temer. Que el Señor Jesús decía, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede echar tu cuerpo en el infierno. Y no solamente les da instrucciones, les da advertencias, les da consejos, sino les da recomendaciones. Y ese subtema, si tú sigues leyendo ahí en el capítulo 10, es cuando Jesús empieza a decir que Jesús causa división y que aquel que ama más a padre o a madre más que a él no es digno de él y que cada uno de nosotros tenía que tomar su cruz si queríamos ser sus discípulos. ¿Sale? Y no solo le dan recomendaciones, hace 8 días vimos las recompensas, aquellas recompensas que el Señor nos permite tener y dice, si tú recibes a uno de estos pequeñitos, a mí me recibes. Si tú das un vaso de agua, me lo estás haciendo a mí. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, todo el capítulo 10, el Señor Jesús les da instrucciones, les da advertencias, les da consejo, les da recomendaciones y les dice cuál iba a ser su recompensa, ¿sale? Pero me quería detener en cuáles eran las instrucciones para que ustedes vieran que el Señor Jesús cómo los preparó a sus discípulos. Este capítulo no era para toda la gente, hermanos, era para sus discípulos, especialmente para sus discípulos. El darles instrucciones, advertencias, consejos, recomendaciones y las recompensas que iban a tener, ¿sale? Ahora sí, vamos en el versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Por qué Juan preguntó si él era el Cristo? Si Juan, no sé si meses anteriores, días anteriores o tiempo anterior, Juan lo había bautizado. Juan, cuando lo vio venir en el Jordán, dijo, tú eres quien me tiene que bautizar a mí y tú me pides que yo te bautice a ti. Veíamos que Juan estaba muy centralizado en lo que creía. ¿Por qué Juan pregunta cuando Juan, pongan mucha atención, cuando Juan está en la cárcel, pregunta si él era el Cristo? ¿Alguien que quiera participar? Hola, Caro, buenas noches. Buenas noches, Nancy. Porque había visto los milagros, que era, o sea, era evidente los milagros, y cuando lo bautiza, bueno, ve que baja el Espíritu Santo sobre él. Ajá, pero fíjense cuál fue su pregunta. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel ¿eres tú aquel el que había de venir o esperamos a otro? Adelante, reunión de miércoles, no sé quién quiera participar. Yo, Caro, más que nada es por lo que estaba atravesando, ¿no? Más que nada es porque muchas veces, es lo que le pasa a muchos cristianos, cuántas veces desfallecemos porque vienen esas tribulaciones que estamos atravesando y creemos que Dios no está con nosotros. Exacto. Entonces, es lo que atravesaba Juan. La clave, hermanos, por eso es importante rumiar cada versículo, hermanos, aunque nos llevemos bastante tiempo. ¿Por qué? Dice,
Y al oír Juan en la cárcel, él la estaba pasando bien, hermanos. No la estaba pasando bien. Estaba su tiempo de prueba, de tribulación, de situación difícil. Y él empieza a escuchar los hechos de Cristo. Y él ya sabía que él era el Mesías. Pero en ese momento de tribulación, ponte a pensar, hermano. Ponte a pensar en esos momentos de prueba y de tribulación. ¿Acaso no hemos dudado de Jesús? Y nos empezamos a cuestionar, ¿será que Jesús me escucha? ¿Será que Jesús existe? ¿Será que me trajo salvación? ¿Será que Él está conmigo como lo viene en la palabra? Juan estaba en la cárcel, no era su mejor momento. ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos cuestionado? Así como Juan. Así como Elías, así como muchos de los profetas pasaron situaciones difíciles y les llegó ese momento de duda, de incertidumbre, de ¿será que? Porque él les dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos. Aquí, si tú te das cuenta, está hablando de que Juan también tenía discípulos, que a Juan también tenía a alguienes que lo podían ayudar, reconfortar. Dice, discípulos, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Igual que Juan, hermanos, esto es lo que el Señor nos empieza a decir ahorita. Desde las instrucciones que le da a sus discípulos, el Señor nos empieza a enseñar. Pero ahorita en esta parte, en el versículo 2, el Señor nos sigue enseñando y nos hace recordar que muchas veces cuando estamos en tiempo de prueba, dudamos y decimos, ¿será que es el Cristo? ¿Será que es Él? ¿Será que Él está permitiendo esto? ¿Será que existe? Yo creo que todos aquí, y si hay alguien que jamás ha dudado, gloria a Dios, hermanos. Pero yo creo que cuando más estamos en prueba o en tribulación, es cuando más dudamos. ¿Qué pasaba aquí? Que él envía a 2 de sus discípulos y Jesús les dice en el 4, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aquí nuevamente te marca la instrucción que vimos anteriormente, el oír y el ver. Cuando tú oyes es cuando te predican el evangelio. Cuando te enseñan es porque lo ves realidad en los hermanos. Ves su vida, ves a Cristo en su vida, lo ves con los hechos. Por eso te decía, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Y el Señor Jesús primero les decía, prediquen. Y luego de que prediquen, sanen, limpien, liberen y les decía todo lo que tenían que hacer. Y aquí lo mismo pasa con Juan. Les dice, respondiendo Jesús y les dijo, id y haced saber las cosas que oís y veis. ¿Cuáles eran esas cosas que ellos veían y oían estos 2 discípulos? Y Jesús les empieza a decir, los ciegos ven, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es otra enseñanza, hermanas. Así como el Señor en las instrucciones que Él les daba en el capítulo 10, a partir del 5, versículo 5, les dice, vayan y predican y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y después les dice, hagan los milagros. Y les empezó a decir, así nosotros, hermanos. Nosotros no solamente tenemos que decirlo. De hecho, hay una palabra que no sé si es para que dice, no solo digas Dios te bendiga, ¿no? Santiago. Ajá, no solo digas Dios te bendiga, si no tienes para proveerle, pues hazlo. Asimismo, el Señor nos muestra aquí, hermanos, si tú le estás compartiendo a alguien, si tú estás evangelizando a alguien, hermano, no solo de palabra, dale continuidad. No solo le prediques. Si el día de mañana te dice, ¿sabes qué? Tengo esta situación, vamos a orar.
ya estás actuando, no solo estás predicando, ya estás haciendo, ya estás enseñando. Y comentar, ¿sabes qué? Ya te hablé de Cristo, cuando tengas situaciones difíciles hay que doblar rodillas, hay que orar. Y ahí estás predicando y enseñando, hermano. ¿Sale? Entonces, el Señor nos enseña en estos pequeños versículos a predica y enseña. Habla y haz. Lo que oyes, ponlo a práctica, hermanos. Cada domingo que nosotros vamos a la iglesia, el Señor nos da palabra, ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Nosotros no sabemos qué va a acontecer, pero nuestro Señor Jesús sí. Y yo creo que cada uno de nosotros nos consideramos discípulos de Jesús. No de reuniones bíblicas, nos consideramos discípulos de Jesús. Y el Señor te invita, así como les decía, predicar y enseñar. Bueno, ya prediqué, ya llevé las buenas nuevas, ahora, ¿cómo enseño? Pues si hay que orar por la persona, ora por la persona, hermano. Si tienes que ayunar por la persona, ayuna, pero dale continuidad. ¿Sale? Entonces, el Señor les decía esa parte a ellos, vayan y díganle a Juan, ¿no? Las cosas que oís y que veis. Y luego en el 6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Alguien que quiera participar, ¿qué le entienden a esta parte de, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí? Carito, ¿podría ser el testimonio? El testimonio, ajá, tiene que ver, pero tiene que ver con lo que le pasó a Juan, con la duda que tuvo Juan. ¿Isra, gustas participar? Dice, bienaventurado significa doblemente feliz o Ajá. dichoso. Y como bien se comentaba hace rato, lo decía el hermano Vicente, Juan Bautista ya había reconocido a Jesús, hey, que el Cordero de Dios Uh-huh. que quita el pecado del mundo, él sabía. Sin embargo, en la condición en la que él estaba tratando quizá en su cabeza de decir, a lo mejor Jesús no sabe que estoy en la cárcel. Y con esto que fue como un pretexto para que quizá volteara a Jesús a ver a Juan y diga, ay, está en la cárcel, no, vamos a sacarlo de ese lugar. Había un propósito en la vida de Juan Bautista. No solamente lo reconoció cuando lo vio que iba a ser bautizado. Dice que desde el vientre de la madre de Juan y de la madre de Jesús, María, dice que cuando se encontraron el mismo vientre, Juan brincó. O sea, desde ahí él ya sabía quién es Jesús. Sin embargo, a veces nos sucede esa parte de que vienen las situaciones difíciles, como dice en la parábola del sembrador, que al momento reciben la palabra gozosos, pero vienen los afanes de este mundo y aquello que fue sembrado, el enemigo se lo lleva. Y así nos pasa. Cuando empezamos a ver que, ay, es que antes me iba mejor cuando no conocía a Cristo y empiezas a poner ya un tropiezo por causa del evangelio. Esa parte es como puedo yo entenderlo. Así es. Hay un mensaje. Bienaventurado el que, dice mi dentista, que bienaventurado el que no duda en Jesús. Sí, dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta frase la estaba diciendo, hermanos, precisamente por Juan. El Señor Jesús no quiere que tropecemos en él. ¿Y sabes por qué? Pero antes de esto, me faltó una escritura. Antes de irnos a esta parte de bienaventurado, porque sí me quiero detener un poquito en esta parte de bienaventurado, es el que no haya tropiezo en mí. En esta parte de la duda, hermano, yo creo que todos hemos tenido duda. ¿Cómo no podemos tener duda cuando nos hallemos en situaciones difíciles? ¿Alguien de ustedes tiene el remedio? ¿No? Cuando estamos en situaciones complicadas o complejas, ¿qué podríamos hacer para que no entrara la duda? A lo mejor puede
existir cuando nos hallemos en diversas pruebas, que estemos a lo mejor afligidos, tristes, pero para que no entrara esa duda, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que independientemente de estar orando, que es la parte, digámoslo así, la principal para estar unidos en comunión con el Señor, es mantenerse firme en lo que, digamos, comenzaba en un momento a decir que no hubiera tropiezo vieran tropiezo en mí, ¿no? Ujú. El hecho de que si Él te ha mostrado en todo tiempo ha estado contigo, esa fe va a seguir creciendo y en los momentos difíciles es cuando más te debes de aferrar a Él, agarrarte de la fe y saber que en su palabra, en sus promesas, porque Él lo ha dado como promesas, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si en este caso de Juan, si no es porque titubeaba, porque estaba en una condición muy complicada, todos nos encontramos en una situación complicada. Pero en esas situaciones, cuando más nos debemos de aferrar, aún viendo las cosas como estén, aferrándolos de que no estamos solos, Él está con nosotros. Y para nosotros es orar y clamar a Él. Esa es la parte principal, orar y clamar. Si sabemos que Él lo va a responder, no a la mejor a nuestra manera, ni en el tiempo que nosotros queramos, pero estamos confiados en que Él lo va a resolver en su tiempo, en su momento, pero estar confiados que Él lo hará. Esa es la parte principal de nosotros, el clamar y orar a Él. Gloria a Dios, tenemos muchas armas. Como cristianos, hermanos, tenemos la oración, el ayuno, la fe, hermanas. La fe es una arma que sin ver las cosas tú ya lo crees. Pero hay algo que el Antiguo Testamento nos enseña que el Señor les decía que hicieran, y lo hacía el Señor para que ellos recordaran lo que el Señor había hecho por ellos. Nosotros, hermanos, tenemos que hacernos memoriales en nuestra cabeza, que recordemos, bueno, estoy pasando prueba, estoy pasando tribulación, estoy pasando enfermedad, estoy pasando tristeza, estoy pasando ansiedad, estoy pasando depresión, lo que sea, la dificultad que tú tengas, y recordar qué tanto ha hecho el Señor en tu vida. ¿Cuántas veces te ha sacado del lodo cenagoso? ¿Cuántas veces ha tenido misericordia de ti? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado su perdón? ¿Cuántas veces ha hecho milagros en tu vida? Y el Señor nos da un ejemplo. Acompáñenme al Antiguo Testamento. Josué 4, nos da un ejemplo de cómo no perder esa fe, y es tener esos memoriales, o no sé si llamarle memoriales, sí son como memoriales de recordar cuántas veces el Señor nos ha liberado. Porque no es una vez, hermanas, son muchas las que el Señor nos ha liberado. 4:1, fíjate, pon mucha atención a esta historia, hermanos. Dice, las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies. Escucha las palabras claves, hermana y hermano. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto, pon atención, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová
cuando ella pasó al Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué les llama la atención de esta historia? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie quiere participar, hermanos? Participen. Creo que no. Ok. Una piedra que está en un río adentro es igual a una piedra que está afuera, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me podría decir? Está lisa, ¿no? ¿Cuál es la lisa? La que está en el río. El Señor le encarga a Josué que saque 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel y les dice que las saque del medio del Jordán, donde están firmes los pies de ¿quiénes, hermanos? De los sacerdotes. ¿Qué pasó en el Jordán? Todos nos quedamos con la idea que solamente se dividió el Mar Rojo. Y no fue así, hermanos. El Señor también dividió el Jordán. Y el Señor quería que ellos recordaran, no solo ellos, sino las generaciones pasadas, que recordaran lo que el Señor había hecho en el Jordán. Y les da especificaciones, 12 piedras donde estén firmes los sacerdotes. ¿Ven cómo el Señor también se maneja en orden? Instrucciones. Les da también instrucciones, 12 piedras porque son de las 12 tribus de Israel, van a ser de en medio, donde están firmes los pies de los sacerdotes, van a sacar las piedras. ¿Sale? Las piedras que están en un río, hermanos, yo te invito cuando vayas viajes y tengas la oportunidad de estar en un río o algo así, o en un laguito, saca una piedra del fondo o de más adentro del agua que haya permanecido, que tú veas que haya permanecido toda la vida en el agua y compárala con una que está afuera. Y no es lo mismo. Las que están dentro del río, las que están dentro del lago, están lisas. Y las que están fuera son más toscas, son más ásperas. Y el Señor les dice, sáquenlas. Cuando ellos las sacaban, iban a formar como una pequeña torre y ahí se iba a quedar esa torre. Para que todos los que pasaran por ahí recordaran lo que el Señor había hecho. ¿Cuál iba a ser la diferencia? A lo mejor cuando ellos pasaran, estas piedras son de adentro del río, no son de afuera. Esto nos confirma que el Señor hizo el milagro de abrir también el río Jordán. ¿Y por qué te leo esta historia? No me estoy saliendo del tema, hermano. ¿Por qué te leí esta historia? Porque así como a ellos les decía que sacaran las piedras como recordatorio para esas futuras generaciones, el Señor Jesús nos dice lo mismo. Cuando pases por prueba, cuando pases por tribulación, cuando pases por situaciones difíciles, cuando estés en la cárcel como Juan, recuerda a tu Señor, a ese Dios lleno de maravillas, a ese Dios maravilloso que puede restaurar, que puede resucitar, que puede sanar, que puede liberar, que puede perdonar. Y recordemos, hermanos, para que también a estas futuras generaciones, a nuestros hijos, les digamos, sí, el cristianismo no es fácil. Tienes que tomar tu cruz como Jesús la tomó. Pero ten la convicción que el Señor te va a liberar. Ten la convicción que el Señor te va a sanar. Ten la convicción que el Señor va a sacarte de donde estás. Que el Señor te va a perdonar. Así como a Josué le dio esta indicación de las piedras, el Señor nos invita a que hagamos esos memoriales en la cabeza y que recordemos todos aquellos milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí tenemos milagros.
que el Señor ha hecho y que va a seguir haciendo, y que podemos pasar tiempo de prueba, tiempo de cárcel, tiempo de desierto, pero el Señor siempre nos va a librar. Cuando estemos en Él nos va a librar, hermanos. Adelante, Casa de los Miércoles, y volvemos a Mateo. Adelante. No se escucha, Vicente, tienes tu micrófono apagado. Ah, ya me escucho. Fíjate, algo que me llama la atención son esos memoriales, y creo que el más grande es nuestro ejemplo, o cómo nos conduzamos, no, cómo nos conducimos nosotros, porque esa es la forma en que proyectamos en verdad dónde está nuestra fe. Entonces es algo que ahorita me llamó mucho la atención porque hablabas de esas 12 piedras de las tribus, para recordarle a cada tribu, lo que el Señor había hecho por nosotros. Y, y ahorita que comentabas sobre el ejemplo hacia tus hijos, es la misma situación. Tú tienes que ser esa persona que dé ese ejemplo a tus hijos en base a tu ejemplo, en base a tus características, y tienes que ser ese memorial para ellos. Así es, hermanos. Así es. Pasar, transmitir, hermanos, esa fe. Volvemos a lo de las instrucciones. Predicar y enseñar, hermanos. Lo que digamos, hagámoslo, que se vea Jesucristo en nuestras vidas, no solo de palabra, sino de hecho dice también la palabra de Dios. Ahora sí vamos a la frase que veíamos en el versículo 6, que dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El Señor externaba esta frase de bienaventurado, como ahorita mi esposo lo comentaba, es doblemente feliz. Doblemente feliz el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué el Señor le decía esto precisamente cuando los mensajeros de Juan el Bautista vinieron? Porque muchos hermanos, y nos pasa hasta hoy en día, somos tan religiosos que, ¿qué pasa? Que a veces somos extremadamente religiosos y que en lugar de acercar a las personas a la fe, los alejamos. Y también puede pasar lo contrario, que somos tan liberales que no damos ejemplo y alejamos también a las personas. Te lo voy a demostrar, esta parte de y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús lo decía? Acompáñame a Romanos 9. Le vamos a dejar hasta aquí, hermanos, para no llevarnos mucho tiempo, porque ya me consumió el tiempo, y lo que viene en adelante de Juan el Bautista es la identidad que Jesús le da a Juan al Bautista, y sí nos vamos a llevar bastante, no bastante tiempo, pero sí no me gustaría irme tan rápido. Romanos 9, versículo 31. Bueno, lo leo de aquí, porque aquí ya se me... Vamos a leer desde el 30. Esta frase de, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, es por esto que pasaba con los fariseos, hermanos. Y que también nos puede llegar a pasar como cristianos, que a veces somos demasiado religiosos, o ya hasta judíos nos queremos volver, o demasiado liberales, de no pasa nada, ¿no? Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero fíjate lo que dice del 31 en adelante. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué te está diciendo en este versículo? El pueblo de Israel se dejaba guiar, ¿por qué? Por la Torá, por la ley. Él se dejaba guiar. Y esta ley te da justicia, porque la justicia es obediencia, hermanos. ¿Sale? Pero no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Aquí viene la respuesta en el 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El pueblo de Israel tropezó en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque podían cumplir toda la ley, pero no por fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Hebreos 1, ¿qué dice que es la fe? ¿Alguien se la sabe? Es que sabe lo que se espera, la convicción de lo
La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exactamente. ¿Qué le pasaba al joven rico cuando le dijo al Señor Jesús? ¿Qué le pasaba? Él cumplía ¿qué? Todos los mandamientos. ¿Qué le faltaba? La fe, el amor. Tal vez la avaricia todavía la tenía en su corazón. Él cumplía, pero cumplía por cumplir. ¿Cuántos de nosotros cumplimos por cumplir los 10 mandamientos, pero no lo hacemos por amor? No lo hacemos por convicción. Y tan solo empezando, a lo mejor guardas el día de reposo, pero lo haces porque pues es que lo tengo que cumplir. Pero ya no lo haces con amor, ya no te congregas por amor. Lo haces porque dices, pues es una ley, pues es que es un mandamiento. Honrar a tu padre y a tu madre. Ya a veces ya dices, ¿para qué? Hermanos, dice aquí que Israel iba tras esa ley de justicia. Y está bien que iban tras esa ley, pero no la alcanzó. Porque aunque eran obedientes, no lo hacían por fe. Y es importante que en nuestra vida, una de nuestras armas que le pidamos constantemente al Señor, aparte de la oración, del ayuno, es la fe. Señor, aumentanos la fe. Dice en el 33 de Romanos, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta frase era para Juan, el que creyere no será avergonzado. Por eso el Señor decía, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque muchos hermanos creemos, hacemos las cosas, predicamos, pero somos tan religiosos que nos perdemos, no alcanzamos como el pueblo de Israel. O predicamos a las personas o les enseñamos, más bien les predicamos, pero ¿qué crees? Que tu vida está todo al revés. Que tú les hablas de Cristo, pero ve tu vida, si te haces una introspección, y está todo al revés. Lo que predicas no lo estás llevando a cabo. Y luego no alcanzamos, como decía, no la alcanzaron, porque cumplían la Torah, cumplían los mandamientos, pero no por fe, no por amor. Entonces, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Ahora sí me gustaría escucharlos, si alguien de todo lo que hoy vimos, bueno, no vimos tanto, ¿no? Pero de lo que vimos, quien guste participar puede abrir sus micrófonos. Reunión de miércoles, adelante. Buenas noches, hermanos. También hay un ejemplo, Caro, de Pedro, cuando el Señor les dice que comieran, ¿no? Y Pedro decía que no porque era animal inmundo. Y el Señor le dice, no sé si es en Hechos o en qué libro, y le dice el Señor, come, porque el Señor lo que ha limpiado ya es limpio. Y se lo dice para que no fuera tropezadero a los que le estaban enseñando, a los que estaba enseñando, ¿no? Para que no fueran a caer los hermanos o los que estaban escuchando la palabra. Sí, el principal, la enseñanza principal era para Pedro, porque Pedro le decía al Señor, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿no? Entonces era enseñanza para Pedro, que el evangelio iba a llegar también a los gentiles. ¿Sale? ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, yo, Caro, fíjate, Adelante. hay algo que a mí, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de Abigail, cuando David va a matar a su esposo. La ley te decía que te sujetaras a tu esposo y que lo obedecieras en todo. Y sin embargo, por el amor de Abigail, Abigail fue al encuentro de David llevándole comida, porque él tenía sus pastores en ese entonces. Entonces, ¿cómo
por amor a su esposo sobrepasó la ley, ¿no? Y es lo mismo que hace Jesús en muchas escrituras, por ejemplo, sanando en día de reposo, que para los fariseos era un pecado, pero sin embargo, por el amor de Cristo que tiene hacia nosotros, pues hacía sus milagros a las personas que lo necesitaban. Y muchas veces no, no nos pasa esa situación, ¿no? Que nos olvidamos de la misericordia y a veces muchas personas se juzgan entre sí y se olvidan de la misericordia y del aliento. Es, por ejemplo, la palabra que comentaba Gerardo el domingo cuando le tocó presidir. Él hablaba sobre qué, cuál era la palabra, el significado real de exhortación, ¿no? Consejo. Era, animar a la gente, que la exhortación es animar a la gente. Y muchas veces nosotros nos quedamos en casi regañarlos, sin siquiera ponernos en su lugar y ayudarlos para que salgan de esa situación. O sea, no solo es el decir, sino también el hacer y apoyar a esa situación. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Fanny, no la he escuchado. A ver si se escucha. Creo que aquí se puede aplicar mucho la diferencia entre el saber y el creer, porque yo me puedo saber la Biblia completa, pero si no creo realmente en el testimonio que dejó nuestro Señor Jesús, si no en ese creer busco la comunión con Él y sigo buscando la enseñanza, no sirve. No sirve porque dice la palabra que mucho conocimiento envanece. Entonces, realmente si queremos tener una fe viva, tenemos que llevarla a la práctica. Y en esa misma práctica se va ejercitando todo lo que Dios nos pide, el tener misericordia, el ser como más empáticos con el prójimo. Entonces, creo que la parte donde dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que no haya tropiezo en él, es porque está en el espíritu, porque muchas veces cuando vemos las situaciones con los ojos de la carne, podemos verlo con otra intención, pero cuando andamos en el espíritu podemos ver realmente el propósito y es ahí donde nos volvemos bienaventurados, porque de una situación que podría parecer como muy normal, nos podemos llevar mucha enseñanza, podemos compartir hasta en la oportunidad más mínima. Ahorita, como por ejemplo, gracias a Dios, se me perdieron mis manos libres. Entonces, como tenía cita en el dentista, le pedí que me dejara poner la prédica en altavoz. Y, o sea, yo entre el ruido y que trataba de poner atención, me sorprendió mucho que escuchaba y empezaba como a opinar. Entonces, yo creo que son esas pequeñas oportunidades que debemos procurar aprovechar, porque al final en eso es donde te va mostrando realmente el testimonio. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Por eso decía en Romanos, y el que creyere en él no será avergonzado. Es importante conocer la palabra de Dios, pero no solo es conocerla, hermanos, es creer en el Señor. ¿Sale? ¿Alguien más? Isra. Nada más que cuando la duda te visite, así como le llegó a Juan, Juan traía un propósito. Era un propósito en el cual tenía que vivirla él solo. Él todavía no sabía que le iban a cortar la cabeza. Sin embargo, sabía que Jesús podía librarle, pero Dios tenía un propósito para Juan. Y nosotros en medio de esa aflicción, de esa duda, tienes que preguntarle al Señor, muéstrame el propósito, Dios. No me permitas decirte por qué me pasa a mí, si realmente existes, por qué no te manifiestas. Mejor busquemos la razón de ser, de por qué el Señor permite eso y recordar, como dice en el libro de Romanos, que todas las cosas que acontecen
son para bien de los que aman a Dios. Entonces, a Dios no se le escapa nada de su control. Si Dios permite algo es porque hay algo que Dios quiere mostrarnos. Si estamos en pecado, si estamos haciendo mal, si nuestra fe está siendo probada, hay algo que Dios te está mostrando. Y con este Juan Bautista podemos decir, sí, le llegó la duda y muchas cosas, pero al final del día se mantuvo firme en lo que el Señor estaba permitiendo vivir, y gracias al buen testimonio y a denunciar de cierta forma el pecado, porque a eso somos llamados, ¿no? No podemos solapar el pecado, no con dureza, dice que también que es con amor. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios ya tenía resuelto lo que iba a suceder este varón, ¿no? Este Juan. Entonces, y no rehusó a ello, no rehusó, sino que por el contrario se mantuvo firme. Quizá quiso tener un poquito de atención por parte de Jesús, pensando que le podría librar él, pero había el propósito que se cumpliera en la vida de Juan, y así con nosotros. No nos preguntemos, Señor, pero ahora, ¿por qué ahora esto? ¿Por qué lo otro? Job le pasó una tras otra. Sin embargo, vio el propósito y al final Dios lo bendijo con lo doble. No con lo que tenía, le dio más de lo que tenía gracias a que se mantuvo firme en quien había creído. Gloria a Dios, hermanos. Pues si nadie más, vamos a pasar a la oración para no llevarnos mucho tiempo. Y recordemos lo que vimos hoy, hermanos. Si hay que ver nuevamente las instrucciones que el Señor les da, los consejos, las advertencias, vuélvanlo a leer, hermanos. Y como decíamos ahorita a base de la palabra, no es solo tener conocimiento, sino creerle, tener esa fe para que no hallemos tropiezo en el Señor Jesús, ¿sale? Sino que seamos de bendición, que seamos realmente esa luz y esa sal en la tierra, ¿sale? Vamos a dar gracias, hermanos, y pues si tienes alguna necesidad, hermano, puedes exponerla en el grupo de reuniones, aun si no quisieras exponerla. Ahí los domingos se pone también una cajita donde puedes poner el papelito de tu necesidad. Vamos a seguir orando. Hermanos, hay mucha necesidad, falta de trabajo, salud, hay muchas necesidades, hermanos. Entonces hay que estar orando unos por otros. Hermanos, yo no sé cómo te ha ido en el calor, pero el calor ha estado muy fuerte. Cuídate porque va a seguir la ola de calor. Cuídate, y yo no sé si tú has leído, pero en Apocalipsis 16 dice que el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol para quemar a los hombres. ¿Y sabes qué hicieron los hombres? Empezaron a blasfemar el nombre de Dios en lugar de arrepentirse. Y muchas veces, yo no sé si has escuchado, pero hoy en día muchos, con expresiones bien groseras, bien calor, o cosas así, ¿no? Entonces, perdón por la palabra, pero era necesario externarla porque he escuchado que luego dicen así. Entonces, hermanos, todas estas cosas que estamos pasando, los días se están acortando. Yo no sé si tú has visto, pero los días se están acortando, ya no dura. Cristo está a las puertas, hermanos. Si hemos estado mal, pongámonos a cuentas. Pidámosle al Señor perdón por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Ya hay muchas señales. Este sol está muy fuerte, hermanos. Y en la palabra de Dios dice que uno de los ángeles derramó fuego sobre el sol para quemar a los hombres, y los hombres empezaron a blasfemar de Dios en lugar de arrepentirse. Entonces, esto viene en Apocalipsis 16, por si lo quieres revisar. Este era un pequeño por lo del sol. Pero vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu, Señor, es quien nos amonesta, quien nos exhorta, quien nos escudriña, quien nos discierne, Señor. En esta noche agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, esta parte, Señor, de los mensajeros de Juan el Bautista. Señor, gracias por enseñarnos, porque en cada versículo tú nos muestras algo, nos enseñas algo. Señor Jesús, creemos por fe que no solamente somos tus hijos, sino que también somos tus discípulos, Padre. Y te queremos pedir que nos instruyas. Así como instruiste a tus discípulos, Señor, instrúyenos, Señor. Muéstranos por qué camino andar, muéstranos cómo predicar, muéstranos cómo enseñar, muéstranos cómo instruir, Padre. Ayúdenos, Señor, a llevar esas instrucciones a cabo.
Señor, ayúdenos, Padre, así como tú a ellos los preparaste, nosotros nos gusta que también nos prepares, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber discernir, a obedecerte, Señor. Y Señor, sí, van a venir temporadas donde tengamos momentos difíciles, momentos de desierto, momentos de enfermedades, de tribulaciones y que no entendamos, Señor. No entendamos ni el por qué ni el para qué, pero como un día tú nos mostrabas, es con quién. Y ese con quién eres tú, Jesús, que en todo momento, Señor, tú estás con nosotros. Ayúdenos, Señor Jesús, ayúdenos, Padre. Aumentanos la fe porque en esos momentos de tribulación, en esos momentos difíciles, es cuando llega la duda. Aumentanos la fe, Señor Jesús, y danos, Señor, esa porción de fe, Señor, que necesitamos, Señor. Permítenos tener esa arma en nuestra vida que es la fe, Señor, para combatir todos los dardos del enemigo, para combatir toda la duda, Señor, y permítenos, Señor, actuar con fe. Permítenos que lo que prediquemos con la boca, Señor, lo llevemos a cabo en hecho, que nuestra vida sea un reflejo de ti y que no sea solo apariencia, que no sea solo nuestra boca hablando y que nuestra vida sea contraria a lo que estamos hablando, Señor, sino que lo que digamos lo llevemos a cabo, Señor. Si en ti está darnos dones, Señor, si en ti está darnos frutos, Señor, hazlo, Padre. Aquí estamos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, y permítenos no hallar tropiezo en ti, Señor Jesús. Como decía la palabra, Señor, podemos tener mucho conocimiento, Señor. Podemos sabernos la Biblia, Señor. Podemos sabernos los 10 mandamientos y aún aplicarlos, pero si no tenemos fe, si no tenemos amor, de nada sirve, Señor. Ayúdanos, Padre. Pongo en tus manos las necesidades de mis hermanos, Señor. Tú sabes cada uno de ellos si tiene falta de trabajo, si hay enfermedad, Señor, si hay escasez, si hay situaciones de contienda en la misma familia, si hay división en la misma familia, Señor, si hay división con los hijos, Padre. Tú lo sabes todo, Señor. Pongo cada necesidad de mis hermanos, Señor, sea de esposo, sea de hijo, sea de esposa, Señor, sea de hogar, Señor, sea de tristeza, sea de angustia, Señor, sea de depresión, sea de ansiedad, Señor. Toma control de todas aquellas situaciones difíciles, Señor, y permítenos tener esa fe. Ayúdanos a pelear con la fe, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Permítenos ponernos a cuentas día con día. Sabemos que tu regreso, Señor, es pronto. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos por todas las señales, por todas las cosas que se están viendo, Señor, que tú vienes pronto. Permítenos, Señor, estar como esa novia ataviada, con el aceite, con la lámpara, Señor, y sobre todo nuestras vestiduras, Señor, planchadas, limpias, Señor. Queremos recibir a ese esposo que viene en las nubes. Señor, permítenos y ponernos a cuentas día con día, Padre. Te damos muchas gracias. Permite, Señor, que el día de mañana, Señor, empiece un nuevo día, Señor, y que podamos empezar contigo, Señor. Así el resto de la semana, empezar contigo, terminar contigo y que en todo momento te estemos reflejando a ti, Señor Jesús. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.